Presidente, señorías de foro, dicen que brindar con agua da mala suerte, pero bueno, yo no soy muy supersticioso, así que brindo con ustedes con el brindis al sol que se tiran con esta proposición no de ley. Que oye, me parece muy bien que quieran una excusa para poder soltar su discurso, pero anda que no hay ocasiones para hacerlo que insisten en que la Junta General se convierta en un cascarón vacío de contenido, pervertido por un gobierno que hace caso omiso y que apenas pisa esta Cámara en los plenos de los viernes, como vemos cada día, y a quien con iniciativas de este tipo le hacen el juego. En resumen, piden perres para un capítulo concreto de la Consejería de Belén Fernández. Pues oye, siéntense con el Partido Socialista a negociar presupuestos. Miren, señorías, voy a hablarles de biología de la conservación. Cuando una especie entra en peligro de extinción, es común que el primer reflejo de los responsables políticos sea impulsar programas de reintroducción de la especie, bien sea trayendo individuos de otras poblaciones o bien sea impulsando programas de cría en cautividad para después soltarlos. La sorpresa viene cuando se evalúan los resultados de estas políticas. Sí, señores socialistas, ya sea a tenor de su praxis de gobierno, que ustedes no acostumbran a evaluar las políticas que realizan, pero debería ser una práctica normalizada. Y después de grandes cantidades de dinero público, se comprueba que esas políticas de reintroducción de especies no sirvieron absolutamente de nada. La especie no solo no se recupera, sino que su situación suele ser más crítica. Ignorancia pura y dura. En parte, como esta solicitud que desde el Grupo Foro hoy se realiza. En materia de infraestructuras viarias no se trata de echar más y más cemento, más y más hormigón. Igual que cuando tratamos de recuperar una especie, no se trata de meter más y más bichos en un ecosistema. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se trata de más dinero, sino de cómo se gasta. Esa es la diferencia entre un gobierno y una gestora. Me explico. Si no se actúan sobre las causas que provocaron el descenso poblacional de la especie en cuestión, ésta seguirá disminuyendo de número. De igual manera, cuando hablamos de carreteras, no debemos circunscribir el debate a echar más y más hormigón. Cuando hablamos de carreteras, señorías, ¿de qué estamos hablando? Es pertinente hacer esta pregunta por lo que a menudo oigo en la Comisión de Infraestructuras. Cuando hablamos de carreteras, estamos hablando de una herramienta que sirve para cubrir la necesidad de las personas de moverse en una sociedad en la que uno de los pilares sobre los que se asienta es la movilidad y en generar una falsa necesidad de moverse de un lado a otro. Y digo falsa porque hay más caminos. Cuando hablamos de ferrocarril, de transporte colectivo, de la calidad del aire, o cuando hablamos del área metropolitana, por citar solo algunos ejemplos, escuchamos en esta tribuna grandes discursos. Pero luego, en el día a día, en vez de pensar cómo reducimos esa necesidad de desplazarse, pasamos del paradigma de la movilidad a un paradigma basado en la accesibilidad, la cosa cambia. Hacer que nuestras ciudades sean más amigables para fomentar el caminar o la bicicleta es una necesidad. Pero también tenemos que hablar de modelo productivo y de otras cuestiones que afectan a nuestras carreteras. ¿O piensan que, por ejemplo, el problema de la carretera de Tarna, que varios portavoces ya han sacado en esta tribuna, se va a solucionar con perres y hormigón si no dejan de pasar por ella los camiones cargados el carbón de importación que llega por el Musel? De eso, señorías, tenemos que hablar cuando hablamos del estado de nuestras carreteras y de movilidad. En esta PNL se evidencia quién tiene una perspectiva integral, quién tiene un proyecto de país y quién no. Señorías de foro, hablemos de movilidad, hablemos de accesibilidad y de ordenación del territorio, hablemos de modelo productivo. En resumen, hablemos de qué proyecto de país queremos para Asturias.